¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompelo! Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 00 88 y recibilo gratis todas las mañanas. Sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 00 88 y recibilo gratis todas las mañanas. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @Radio Caput, o en Facebook, Radio Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Dos miradas que se cruzan para hablar de nuestra realidad. Diseño Universal, Fabián y Fernando Galarraga. Una propuesta colectiva para dejar nuestras individualidades prejuiciosas atrás. Diseño Universal, viernes a las 14, por Radio Caput. Bueno, aquí estamos, otro viernes de calor en Buenos Aires, otro viernes para cerrar una semana que obviamente ha sido intensa, no solo por las noticias que trajo, no solo por todo lo que le está pasando a nuestra gente, por todo lo que va generando esta realidad cotidiana que agobia, que asombra, que nos sigue dejando perplejos de alguna manera, pero también por lo que se viene, ¿no? Porque se abre a partir de este pasado miércoles 10 de diciembre un periodo de sesiones extraordinarias en el Congreso donde se van a debatir cosas realmente trascendentes, cosas que tienen que ver con la vida cotidiana de todos los argentinos, cosas que nos impactan de manera directa en nuestra vida cotidiana, a todas y a todos, en Buenos Aires, en Córdoba, en Tierra del Fuego, en Jujuy, en cada punto de la Argentina, la reforma laboral, la reforma al Código Penal, la ley de glaciares, entre otros temas relevantes que incluyó este llamado a reuniones extraordinarias, a sesiones extraordinarias, perdón, del Congreso Nacional, y ya la polémica misma instalada antes del inicio, antes de arrancar con los debates propiamente dichos, que es la cuestión de por dónde tiene que entrar o dónde se tiene que dar el primer tratamiento para varios diputados y según lo que manda la Constitución, si hay reforma tributaria, el ingreso de ese proyecto debe ser a través de la Cámara de Diputados. Pues bien, Milei, que le gusta ir a contramano de todo, que le gusta eh, a tomar atajos, que le gusta dejar de lado justamente muchas de las cosas que manda la Constitución, bueno, una vez más corta camino y el proyecto ingresó por el Senado. Es algo que se está resolviendo en estas horas, que de alguna manera posterga el debate y que, por supuesto, tiene que ver también con una forma de hacer gobierno, con una forma de moldear la realidad, poner a discutir a todas y a todos los sectores, en definitiva, en torno a las monerías del gobierno y de su propio presidente. Entonces, de alguna manera, este diciembre nos trae una vez más estas características, estas vicisitudes de esta democracia que aparentemente vuelve a ser frágil. ¿Cabe hacernos esta pregunta de si vuelve a ser frágil nuestra democracia? Cuando, por un lado, el presidente yanqui se atribuye directamente, él, que gracias a su intervención el presidente Milei sigue gobernando, cuando el presidente de Estados Unidos está amenazando día tras día con una eventual invasión militar
a Estados Unidos, de Estados Unidos a Venezuela, ya no la invasión de las películas y los enlatados, como se decía antes, ya no la imposición de un modelo y de un estilo de vida, de un consumismo desenfrenado y tantas otras cuestiones que nos vienen del norte de América. Ahora directamente ya una invasión es lo que se está barajando en este momento. Hace unas horas, Putin, el otro hombre fuerte a nivel mundial, aquel que invadió a Ucrania, días nomás después de haberse visto con el entonces presidente Alberto Fernández, que uno piensa e imagina en esos momentos la cara del presidente Fernández cuando habrá leído las noticias de esa invasión, porque horas antes de esa invasión él había ofrecido a Argentina como la puerta de ingreso de Rusia a América Latina. Y viene Rusia y se despacha con una invasión que todavía continúa y cuyo fin a veces parece próximo, pero sin embargo se sigue prolongando. Y en definitiva, aquí estamos todos nosotros atravesando este fin de año 2025 con muchos sinsabores, indudablemente con muchos sinsabores. Tenemos un gobierno que mira para otro lado y gobierna para los más ricos, leyes que no se cumplen y que avisoran un 2026 muy duro para las universidades, para las personas con discapacidad, para las instituciones que le brindan servicios, para la salud pública, para la educación, para los jubilados, incluso para la clase trabajadora, porque tenemos ahí incierne ya una reforma laboral que veremos cómo avanza, si es que el debate puede darse, pero en definitiva hay un gran interés y parece también que un gran consenso en la clase política que hoy acompaña al presidente Milei para que esa reforma pueda tener un resultado favorable y demos una vez más un portazo contra la historia, un portazo hacia nuestra identidad, que le demos la espalda a tantas décadas de derechos consolidados para la clase trabajadora. Y podrán decirme, claro, algo hay que hacer, por supuesto que algo hay que hacer, porque millones de personas trabajan en la informalidad, millones de personas están por fuera de lo que implica la seguridad social, los aportes jubilatorios, la obra social, el Estado no recibe ingresos de parte de tanta gente porque está en la informalidad laboral y por supuesto que algo hay que hacer. Ahora, ¿es esta la reforma que necesita la Argentina? ¿Es esta la reforma que necesitan los vendedores de las plataformas, los distribuidores de las plataformas, y tantos y tantas que están en la informalidad más absoluta? ¿Es esta reforma la que le va a devolver cierta tranquilidad y sentirse parte de un sistema a tantos millones de argentinos y argentinas? Ahora bien, la CGT en una semana, menos de una semana, estará marchando a Plaza de Mayo para expresar su rechazo a esta reforma. Reforma que ellos estuvieron siendo testigos, o por lo menos tenían un representante sentados ahí, en ese famoso Consejo de Mayo, que parece una entidad que no tiene ninguna constitución formal, legal, constitucional, pero de la cual emanan resultados, propuestas que para Milei y sus compañeros, compañeras, son mandatos. Y parece ser, o debiera ser para ellos, imposiciones para toda la sociedad que tendríamos que acatar. En definitiva, me pregunto y comparto con ustedes, ¿es oportuna esta convocatoria de la CGT o llega tarde? ¿Es oportuna esta reacción o responde a que en definitiva
se está afectando la representación sindical al aprobarse los convenios por empresa, que quedarían por encima de los convenios sectoriales. En fin, muchas cuestiones que los dirigentes sindicales deberán responderle a la sociedad, fundamentalmente a los trabajadores y trabajadoras que ellos representan. Eh, claro que algo hay que hacer con la clase trabajadora argentina para darle más derechos, para darle más estabilidad, para incluir a los millones que por fuera permanecen, transitan y caminan en paralelo a un sistema formal previsional que garantiza derechos, pero que hoy tampoco te asegura estar fuera de la pobreza. Porque todos los indicadores hablan de que por más que una persona hoy trabaje, está bajo la línea de pobreza. Y esa es la verdadera transformación que tenemos que hacer en la Argentina. Sacar a millones y millones y millones de compatriotas debajo de la línea de pobreza. Porque estar en la pobreza implica mayor marginalidad, estar en la pobreza implica mayores dificultades de acceso a la salud, implica mayores costos para el Estado en un montón de atenciones que deben brindarse a la sociedad en general que transita una vulnerabilidad cotidiana. Ojalá que podamos seguir pensando, como siempre digo, aquí en Diseño Universal por Radio Caput, desde la autocrítica más profunda, que lamentablemente no parece asomar en nuestro espacio o en nuestros espacios nacionales y populares. Pero sí resulta imprescindible que desde esa autocrítica, como puntapié inicial, podamos pensarnos nuevamente como un movimiento colectivo que sintonice con las demandas reales de la gente, que sintonice con esta realidad cotidiana. Porque ¿qué nos pasó en la Argentina? ¿Qué nos pasó? Que nuestra gente sintoniza con el individualismo y el salvarse solo. Nuestra gente sintoniza con tanta crueldad que se derrocha desde las redes sociales, desde los streaming, desde tantas plataformas que hoy son ganadas por el discurso oficialista y triunfalista. Y para colmo, el espectáculo final. Y cómo no pensar en esta pregunta que hacía al comienzo. ¿Está tan consolidada nuestra democracia cuando veíamos gente eufórica en el obelisco, por más que hayan sido 200, 500, 2000, 30, eufóricas, viendo volar aviones de guerra sobre Plaza de Mayo, sobre el obelisco, sobre la ciudad de Buenos Aires, yendo hasta Córdoba, volviendo? Piruetas de este tiempo increíble que nos toca presenciar. Y no solo presenciar, piruetas que de alguna manera siguen dejando perpleja a una clase dirigente y a una sociedad que no comulga con todas estas demostraciones exorbitantes de poder, de crueldad, demostraciones exorbitantes de venganza, de revanchismo, demostraciones exorbitantes de un modelo de país que deja a millones afuera, a millones afuera. Resulta imposible pensar que esto nos está pasando, pero sin embargo es la realidad. ¿Está en peligro la democracia? Le decíamos de baja intensidad hasta hace un tiempito atrás. Ahora directamente hay un militar como jefe en el Ministerio de Defensa y tenemos aviones de guerra supersónicos obsoletos, comprados en una venta de chatarra que hizo Noruega. eh, y sin embargo, aquí los tenemos, los aplaudimos y nos henchimos de orgullo patriotero por verlos volar, por pilotos que no son parte de nuestras fuerzas. Ya creo que estoy confundido, no sé si dije Noruega, Dinamarca, un país nórdico que fue el que aprovechó la volada, bien dicho sea, porque se trata de aviones, y nos enchufaron estos supersónicos F-16
que muchos y muchas escucharon y otros vieron volando sobre Buenos Aires y sobre los cielos argentinos. Vamos a seguir pensando y aportando para que nuestro país pueda tener un modelo distinto a esta crueldad extendida que hoy nos gobierna. Vamos a seguir aportando desde la radio, desde la comunicación y también desde otros espacios para que esta democracia que celebró un aniversario más el pasado miércoles 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, día en el que una mujer que fue premiada con el Nobel de la Paz pidió la invasión de su propio país. Una latinoamericana pidiendo que Estados Unidos invada su país. Más allá de lo que cada uno piense, sepa, conozca de Maduro, con todas las explicaciones que el presidente de Venezuela tiene que dar por su reelección, pero también por su gestión y por el éxodo de miles y miles y miles de venezolanos y venezolanas desperdigados por todo el mundo. Más allá de eso, hay que pedir la invasión de tu propio país. Y a esa persona le dan el Premio Nobel de la Paz. Y ya para poder compartir con ustedes un poco de música, reflexionar desde la propuesta artística de nuestros creadores y hacer un poco de silencio desde la palabra, dejarnos contagiar tal vez por lo que muchos y muchas desde el arte imaginaron y se atrevieron a soñar. Después seguiremos charlando con protagonistas porque esta realidad necesita que estos espacios estén abiertos, que estén disponibles para que las voces se multipliquen y para que desde aquí podamos aportar al crecimiento de la esperanza. Pero
quiero agradecer mucho al doctor Luis Ríos. Él es médico, psiquiatra, ha desarrollado una tarea importante en la provincia de Entre Ríos. Por supuesto que el tema de la salud mental es un tema que nos ocupa desde todos sus ángulos, pero, bueno, ¿qué está pasando? Si es que está pasando algo distinto en este tiempo, o se conoce más, con esto de los casos de personas que toman esta determinación o autodeterminación, como se dice, de quitarse la vida, el suicidio, cuánto se puede hacer en materia de prevención, en qué medida nosotros los comunicadores hacemos un aporte o perjudicamos muchas veces. Pregunta interesante también para formularnos. Doctor Luis Ríos nos va a ayudar un ratito a pensar en esto. Doctor, un placer. Fabián Galarraga me llamo. ¿Cómo está? Hola Fabián, buen día. Mucho gusto, gracias por la llamada. Muchas gracias a usted. ¿Cuál es la primera reflexión que le surge de este enunciado, no necesariamente preciso, que hacíamos a propósito de un tema tan complejo y tan difícil de abordar para nosotros los comunicadores también? Lo primero que me gustaría destacar, porque creo que es lo más importante, y es que sea un tema que esté presente. Yo no creo que hay forma, la única forma en la que los comunicadores pueden perjudicar es justamente si no se toca el tema, si no se comunica sobre esto. Eso es lo primero que me surge de Déjeme, Luis, un paréntesis ahí, porque usted sabe que yo el otro día lo decía, nos han casi convencido en una fuerte campaña que ha habido durante mucho tiempo, que cuanto menos se hable del tema mejor, que es perjudicial, que puede exacerbar. Yo creo que tenemos que hacer, por supuesto, ¿no?, una inteligente diferencia de lo que significa el amarillismo, el detalle, esta cosa del dato concreto y morboso, que eso es una cosa, y otra cosa es hablar de la problemática, de las causas y de todo lo que implica esto, ¿no? Sí, tal cual. Yo creo que eso sí he visto mucho, que por ahí cuando hay un caso, no sé si con cierto morbo o qué, pero como que bueno, se comenta el caso en particular, qué pasó, qué por ahí, qué es lo que estaba atravesando la persona, y tal vez no hay tanto de esto, ¿no? Como, bueno, hablemos de la temática, no de un caso en particular que ya sucedió, ¿no? Como eso sí me parece relevante. ¿Qué pasa con una persona que se quita la vida? ¿Le resulta insoportable vivir? ¿Viene atravesando un tiempo largo? ¿Es algo que puede surgir de un momento para otro? Seguramente tendrá múltiples respuestas a esto también, ¿no? Sí, sin duda. O sea, hay múltiples respuestas porque hay múltiples causas, digamos, ¿no? O sea, porque esto le sucede a personas que están en distintos lugares, por así decir. Porque por un lado tenemos a personas que están padeciendo algún trastorno mental, como algo como del lado de la psicosis, la esquizofrenia, o por ejemplo bipolaridad, o bueno, algún caso de depresión severa, pero bueno, son casos en los que el propio trastorno ya lleva ese condimento, ese riesgo, ¿no? Acarrea ese riesgo. Claro. Y por supuesto después hay personas que, el momento que están atravesando, por ahí como que no pueden ver o no se les presenta otra salida, y es más una reacción al momento. Y también algo que por ahí es muy común hoy en día, que por ahí no se habla tanto, es cuando hay ciertos estilos de personalidad de algunas personas que comienzan como, por así decir, a coquetear con esta idea, a pegarse con la idea, y al principio puede haber algunas señales de autolesiones que pueden parecer como que son una cuestión menor, pero en la medida que la persona se va amigando con la idea, por ahí el riesgo es mayor, ¿no? Pero sobre todo me parece como importante destacar que hay muchos casos, y esto lo escucho muy frecuentemente, que las personas que están alrededor dicen, no, la verdad que no lo vimos venir, nunca nos imaginamos que podía pasar tal cosa. Y ahí es donde, vuelvo a decir, o sea, más allá de si la persona tiene un trastorno mental de base o no, lo mejor que podemos hacer es hablar del tema. Lo mejor que podemos hacer es hablar. Doctor, lo primero que yo estoy
coligiendo, digamos, de esto que usted me dice, es que no necesariamente una persona que se suicida tiene un trastorno mental de base. No, por supuesto, no. Está muy asociado a la circunstancia que está viviendo cada persona. Entonces eso también derriba, interesante hablar de los mitos, derriba otro mito que dice, si lo va a hacer de cualquier manera. Yo soy un convencido, usted corríjame si yo estoy equivocado, pero yo soy un convencido que si uno puede estar en ese segundo, es posible que haya logrado evitarlo. Para, digamos, si alguien puede estar en ese momento, si se puede tirar un cable, en ese momento un centro, como diríamos lo que nos gusta el fútbol, y tal vez lo vuelva a pensar, tal vez lo vuelva a hacer, pero habrás contribuido a salvar la vida de esa persona. A mí no me parece que digamos que dé lo mismo de cualquier manera, porque si lo va a hacer, lo va a hacer. Claro, no, para nada, no da lo mismo, sobre todo porque imagínate que una decisión de ese calibre, de verdad que la persona tiene que, eso sí, por ahí, independientemente del caso que estemos hablando, para una decisión de ese calibre sí la persona tiene que percibir al menos que no hay otra opción mejor, o que no hay alguien suficientemente disponible cerca, ¿no? Entonces eso que estás diciendo me parece muy, muy importante. ¿Y qué pasa con la persona que dice, yo quiero estar solo, necesito estar solo? Y uno sabe que ese estar solo puede conllevar un riesgo. ¿Cómo hace uno? Como que le toca asumir, y a veces involuntariamente digo por las circunstancias, ¿no? El rol de, digamos, de acompañante, de cuidador. ¿En qué medida yo no vulnero la intimidad de esa persona diciéndole, no, mirá, solo no te quedás en este momento? A mí me parece que no estás en condiciones de estar solo. Que esa es una muy buena pregunta, porque la verdad es que ahí también creo que corresponde hablar de la responsabilidad que tenemos los que estamos al lado, que sea importante estar, y que sea importante mostrarnos disponibles, y que sea real esto que decís, que puede que salvar la vida de una persona en un momento dado. Tampoco eso nos vuelve los responsables de si la persona toma la decisión o no. Dicho esto, claro, me parece que depende mucho de la circunstancia. Depende cuán cercano seas a la persona, si sos un familiar o no, pero si la persona ya en algún momento verbalizó que está pensando en esto, si en algún momento ya manifestó que se le cruzó por la cabeza hacerlo, y la persona que está cerca le consta, creo que más que obligar a la persona a estar acompañada, estaría bueno, sí, de alguna manera acompañar a esa persona a consultar con, ya sea un psicólogo o un psiquiatra, como para que sea el profesional el que diga, mira, no podés estar solo, y le voy a delegar a esta persona que te acompaña, que venga siempre del profesional, porque si no entramos en un tema bastante delicado, porque claro, uno puede decir, bueno, es una cuestión de vida o muerte, y al mismo tiempo también es una cuestión de la intimidad y la privacidad de la persona, ¿no? Pero claro. Si interviene el profesional, ahí es distinto. Luis, a ver, pensémoslo, por ejemplo, una familia tiene detectada una persona, un integrante de su familia que puede tener, digamos, que puede vivir situaciones de riesgo. ¿Cuál es la sugerencia? Armar una red, estar todos comunicados, acompañar, en qué medida se puede hacer, cómo se hace para hacer funcionar el sistema. No sé si se entiende lo que estoy preguntando. Sí, bueno, primero que nada, lo de armar una red me parece fantástico, sí, mientras una red de confianza, ¿no? Claro, no es que claro. Todo el mundo tiene que estar sabiendo, no, pero sí un espacio donde la persona se sienta en confianza de poder hablar, como nadie te está juzgando, ¿sí? Como que la persona pueda sentir eso, nadie te está juzgando, queremos acompañarte lo mejor posible. Y que podamos hablar de esto las veces que sea necesario, nadie se va a escandalizar porque hablemos de esto, bueno, eso, generar eso, pero sobre todo también
saber que nos estamos ocupando de la causa, ¿sí? Por decirte, por ahí tirar un ejemplo, o sea, hay personas que, hay casos de personas que estaban pasando, no sé, un momento muy difícil a nivel laboral, simplemente con mucho estrés, no sabían cómo manejarlo, estaban muy al borde de colapsar y la familia, la gente que estaba alrededor lo veía y era como, no nos metemos. Entonces, ¿qué pasa? Esa persona que está tan al borde del colapso y con un estrés tan alto, por ejemplo, se beneficiaría de un tratamiento, ¿no? Entonces, a lo que voy es, más allá de tener la red armada o no, sí asegurarnos que nos estamos ocupando de la causa. Entonces, que la persona esté haciendo un tratamiento adecuado me parece muy importante, porque eso puede hacer mucho la diferencia más allá de la red que tenga. Algo respecto del tratamiento, disculpe usted lo desordenado de la... No hay problema. Pero bueno, me surgen tantas preguntas al mismo tiempo. Algo respecto del tratamiento, porque naturalmente se hace una consulta a un psicólogo, o a un psiquiatra mejor, más que a un psicólogo, a un psiquiatra, y lógicamente va a indicar, muy probablemente para acompañar este proceso, medicación. Y muchas veces la medicación termina siendo una herramienta para esa persona en cuanto a sus intereses o a esa intención de concretar esto que tenía en la cabeza con lo que venía coqueteando, digo, ¿no? Esto de tengo a mi alcance los psicofármacos, las pastillas, termino haciendo una ingesta, por ejemplo. Bueno, sí, eso es algo muy, muy común. En un caso así, por ejemplo, si yo recibo a un paciente que consulta justamente por presentar riesgo de esto, la indicación más común en este caso siempre es que la medicación esté a cargo de un tercero. Uh-huh. Nunca se le da a la persona la responsabilidad de manejar la medicación. De cualquier manera, bueno, también depende mucho de qué medicación estemos utilizando. No es algo que sea tan común de ver. Sí hay muchas intoxicaciones, sí. Ahora, casos concretados por automedicación no son tantos. Sí, claro, no son tantos por el propio uso de la medicación. Ahora, ¿puede un paciente dar alarmas? Es decir, llegar a manejarlo de tal manera que de algún modo cuando entra en esa situación crítica encontrar un modo de avisar. Sí, sin duda. De hecho, a mí me pasa muy seguido de poder de tener aceitado esto al nivel de que... O sea, lo aprende el paciente, quiero decir. Sí. Por ahí me mandan un mensaje y me dicen, che, vos sabés que necesito tener una consulta porque me están volviendo los pensamientos, y ya es algo normal decirlo, ¿sí? Ya no es algo que está tratando de esconderlo, de buscar el momento, de ver con quién y a quién. Es como que el paciente ya el entorno, el hecho de haber consultado, todo eso ayudó a que el paciente se sienta cómodo hablando del tema. Entonces es como, lo aprende, como vos decís, que es como, sí, quiero tener una consulta, quiero ver si hay que hacer un ajuste o no, porque me están volviendo estas ideas. Bueno, eso pasa mucho, o también que la familia, ¿no? Por ahí me dice, che, nos contó que está pasando esto de nuevo, ¿qué podemos hacer? Pero bueno, como hablábamos al principio, todo esto tiene el origen en esto, en que sea un tema del que se hable. ¿Y qué pasa con los gurises y las gurisas? Usted todavía debe este lenguaje entrerriano lo debe entender todavía, ¿no? Aunque se mudó para Corrientes. Después le van a decir, allá le van a decir los cunumí, los mitaí, no sé, pero por ahora acá los gurises y las gurisas. Quiero decir, nosotros los que somos un poco más grandes, 40, 50, lo que tendemos a subestimar ciertas cosas que le pasan a los muchachos. Che, tan mal te va a poner porque lo dejó la novia. ¿Cuántas hemos vivido nosotros de ella? O viceversa. Y terminan siendo cosas determinantes, muchas veces desencadenantes de la vida de la persona. ¿Cómo manejamos eso? Bueno, fíjate que el suicidio es una de las causas más frecuentes de muerte a niños, adolescentes y jóvenes por debajo de los 25 años. Creo que es algo así como la tercera causa de muerte después de
las enfermedades oncológicas, los accidentes. Sí, sí, sí. Es algo muy elevado. Tiene mucho que ver con la madurez del sistema nervioso también. Es algo que va un poco por ahí. ¿Sí? O sea, una persona que ya tiene más desarrollado su sistema nervioso, naturalmente va a tener más herramientas. Más herramientas, claro. Va a tener un mejor manejo de los impulsos. Bueno, no es en todos los casos, pero sí, en general es así. Por eso hay que tener un especial cuidado en el caso de los gurises y gurisas, como vos decís, porque sí, son personas que simplemente por una cuestión de edad no hay tantas herramientas, o al menos todavía no hay un manejo tan aceitado de esas herramientas del propio sistema nervioso. Entonces, esta sensación de que el mundo se acabó puede aparecer por cuestiones que uno por ahí las tomaría como muy, muy poca cosa, ¿no? Pero sí, tiene que ver con eso. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompelo! Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 00 88 y recibilo gratis todas las mañanas. Sos la única que me haces feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 00 88 y recibilo gratis todas las mañanas. La lupa mágica de la palabra, donde se nos asoman los de las teclas y nos proporcionan un pedazo ya. La lupa mágica de la palabra, con la conducción de Alejandro Gil, desde San Miguel de Tucumán. La lupa mágica de la palabra. La palu cájima de la bralapa. De lunes a viernes a las 12 de la noche. En Capó. ¡Ah, sí! Si quieres ver un paraíso, solo mira a tu alrededor y velo. Radio Caput. Desde el lugar de las utopías. Y ahí teníamos, Fabián, esta interesante nota que realizaste, esta oportuna nota que realizaste para hablar del suicidio en uno de los meses del año más complejos, tal vez, solo tal vez, para esta circunstancia tan trágica y tan de todos los días, que sin embargo no es noticia, y por eso la traíamos a esta situación, a esta circunstancia y este análisis que hacía el doctor en Diseño Universal, para pensar en cómo cuidamos a nuestros chicos, a nuestras chicas, y cómo revertimos las condiciones que en definitiva son las que llevan a tomar decisiones tan dramáticas como esta, ¿no? Nosotros en el pueblo nuestro, que es una ciudad de 80 y pico, 90.000 habitantes, está pasando en todos lados, ¿no? Pero uno cuenta lo que tiene más cerca, con demasiada asiduidad este tipo de casos, de personas que toman esta determinación tan extrema, todas las edades, pero en los jóvenes se da de manera muy particular, por eso hacíamos el hincapié muchas veces qué circunstancias son tan detonantes. Uno dice, ¿qué puede haber tan grave todavía en la cabeza de un chico de 18 años, 19, 20 años, una chica? Claro, ¿qué puede haber tan grave todavía para la cabeza nuestra? Es decir, che, no tenés tantas deudas, por ejemplo, que sería... Claro. El problema más superlativo de mucha gente adulta. El padre o la madre que piensa cómo le doy de comer mañana a todos estos, claro, estos chicos, claro. estos pibes.
También digo y me pregunto si no vamos construyendo una sociedad del super ya, entonces también vamos construyendo la idea de que todo es extremo y en cada circunstancia se acaba el mundo. Pero bueno, está para un análisis más profundo. Lo cierto es que aquí tenemos bueno, consumo de sustancias psicoactivas, alcohol, un sinnúmero de elementos que confluyen y situaciones que son muy extremas. Se da en todas las edades porque creo que hoy la situación económica también está jugando muy fuertemente en contra de la gente, en el estrés, en cómo se está terminando el año. Me parece que estamos terminando un año muy complejo y con una perspectiva francamente no demasiado halagüeña para el próximo. Pues si uno mira, por ejemplo, lo que se está discutiendo ahora en materia de la llamada modernización o flexibilización laboral y demás. Hoy pasaban, por ejemplo, un videíto que habla, porque en esta ley de reforma laboral, artículos que quedan casi desapercibidos, la eliminación del estatuto del periodista profesional, por ejemplo, como vigente, la eliminación de los artículos que quedan de la ley de servicio de comunicación audiovisual, porque dice derógase y le pone número de plano, y estoy hablando de cositas que de alguna manera nos comprenden a nosotros. Imagínate toda la amplia gama en todos los aspectos. Entonces, todos estos elementos son elementos condicionantes también en el estrés. Era noticia hace unas horas, días, ese hombre que, porque la mujer lo deja, mata a su pequeño de 4 años y luego se quita la vida. En esto de los extremos, de la falta de tolerancia a cualquier tipo de frustración, a que todo es blanco o negro en la vida, y bueno, o te tengo o no quiero nada, o no quiero la vida, y tampoco la de la criatura, ¿no? Y por otro lado, leía hace un rato nada más, un poco más en detalle esta noticia que viene desde Australia, el país de los canguros, de los koalas, pero esa democracia con un país tan grande y semejante al nuestro en la dimensión geográfica, en la posición también geográfica incluso, ¿no? En uno de los extremos, pero que por otro lado toma esta medida de prohibir las redes sociales para menores de 16 años, con medidas estrictas, ¿eh? De entrada, para entrar a tu Facebook o a tu Instagram vas a tener que usar la verificación biométrica, esa verificación biométrica que a las personas ciegas nos complica tanto para Claro, comprobar nos y complica la verificar, vida. nos complica la vida. Sí. Bueno, eso es obligatorio para entrar a tus redes sociales. Vas a tener que, para tuitear, tener que verificarte en forma biométrica en Australia. Y si violas eso, multas carísimas. Con la idea de preservar a los chicos, a las chicas menores de 16 años del grooming, pero también de las extorsiones y de tantas otras cuestiones, de la exposición a los contenidos. Uno dirá, ¿se llega a tiempo con esto? ¿Es revertible? ¿Se puede tirar para atrás el acceso que los chicos y las chicas, gurises, pibas, tienen a las redes sociales en países como los nuestros? Pero ¿Es traspolable esto de Australia a otros sitios del mundo? son tremendos los muchachos como están con ese juego, ¿eh? Me escribe alguien, te voy a contar una anécdota de esta semana. Me escribe alguien, Tamara se llama la muchacha, me escribe por Messenger y me dice, hola Fabián, hola, mucho gusto, le digo yo, me dice, soy Tamara, un gusto, que yo querrá, no sé, algo de la música, de la radio, vaya a saber qué. Y me dice acto seguido, me dice, ¿cómo estás, corazón? Dije yo, esta es. No te conozco, le puse. Acto seguido me envía una foto. No le contesté más. Al día siguiente alguien me escribe por WhatsApp, interesante además, para saber cómo se hacen de los contactos. No, me llaman por WhatsApp. Me dice, mire señor, soy el comisario fulano de tal, número de placa tanto,
tengo aquí la madre de una menor que lo está denunciando a usted por grooming, otra vez, loco, le digo con eso, y estoy durmiendo la siesta, y vos con intención de estafarme, y se lo dije de otra manera también, ¿no? Pero digo, Sí. están tremendos con eso, están tremendos, imagínate a la gente que la encuentran desprevenida, a lo mejor un gaucho conversó con una señorita pensando que estaba hablando con una, por ejemplo, con una persona mayor, vaya a saber, y terminan extorsionándole, haciéndole creer que son de la fiscalía, de la policía, haciéndole pagar cualquier cosa. Tremendo lo que, pero estoy diciendo una tontería, imagínate al nivel de lo que pueden hacer con los chicos. Sí, otro caso cercano de un amigo que en la desesperación de este tiempo por llegar a fin de mes, por hacerse de recursos, todos los días analizamos y contamos cómo las familias argentinas se endeudan para pagar servicios, para comprar Claro. comida, para pagar boletas y después se endeudan para salir de las deudas, como está haciendo Caputo, digamos, ¿eh? De alguna manera, Tal cual, a tal nivel cual, tal cual. macro. Sí, sí. Lo que pasa es que lo que pasa es que él no la está haciendo con la de él. Claro, Como exactamente. dijo Maslatón, en un tiempito le da cansancio moral y se va a Estados Unidos. Sí. El problema es que nos deja a nosotros con el choclo acá. Claro, bueno, y este compañero también, víctima de esa situación, cae en una supuesta financiera que termina quedándose con plata de él y sin operar el préstamo que estaba solicitando, digamos, ¿no? Una estafa. Bueno, de alguna manera en Australia dan un puntapié muy interesante para preservar a nuestros chicos, más chicos, de toda esa manipulación, pero me sigue sorprendiendo, y pensarlo aquí, trasladarlo aquí, a nuestro país. ¿Es viable hacer esto con nuestros jóvenes en una democracia que tiene una sociedad, digo yo, ¿no? Que tiene falta de memoria, que lo que pasó hace 20 años nada más, como el 2001, parece de la prehistoria y hoy votamos por una inflación que es igual o más alta que la que dejó Cristina en 2015? Y sin embargo, eso es la zanahoria, parece ser la zanahoria por la que corre la sociedad, mientras realmente corre la coneja en todos los ámbitos. Pero además asumiendo que vamos a estar peor y que, bueno, que así tiene que ser nomás, porque es lo que nos ha tocado. Interesante también, ya lo hemos dicho muchas veces, cuáles son las alternativas, cuál es la que aparece en materia de oposición. Seguilo de cerca, no sé si lo has comentado. Yo francamente no lo conocía, ¿eh? Estaba, mira, te cuento la secuencia, estaba por entrar viste que hicimos, vos lo contaste, hicimos el teatro aquí en Concepción del Uruguay con nuestro grupo. Estábamos por entrar a tocar y me dice mi compañera, que tiene relación con las iglesias evangélicas, con la compañía del grupo, me dice, che, Fabián, ¿conoces a Dante Goebbels? Ah, No, sí, sí, es noticia estos no, días. no, le digo francamente, no. Me dice, es un pastor evangélico y me cuenta la historia. Me dice, vos sabés que se está fuertemente posicionando con la idea de ser presidente. Y parece mentira, no sé si me escuchó el celular o qué, viste que ahora estamos con eso, no sé si el celular te escucha. Me empezaron a aparecer un montón de Claramente te cosas escuchas, claramente. y gente amiga me empezó a mandar, gente de la política también, che, mira esto. Incluso gente del sindicalismo que empezó a decir, quiero decir esto, no sé, no lo conozco al hombre, no estoy haciendo ninguna valoración ni buena ni mala. Digo, estos emergentes son los que hoy están atravesando la democracia argentina, ¿eh? Bueno, interesante también para replantearnos o para pensar esto que vos decías fuera de micrófono, hablando del radicalismo, que fue de aquel radicalismo del 83, que de la mano de Alfonsín, cuando decía, siga, siga el baile al compás del tamboril, que vamos a hacer gobierno de la mano de Alfonsín. ¿Qué fue de este Alfonsín que decía, con la democracia se come, se educa, se vive? Eh, bueno, qué fue de este radicalismo hoy por hoy también? Más allá de hablar del peronismo, que tendríamos que tomarnos no una semana, un año para analizarlo. Sí, sí, sí.
hoy se cumplió el aniversario del fallo del juicio a las juntas. A la Junta, sí. Se cumplió un aniversario más importante, aniversario, porque era realmente una democracia tutelada esa que Alfonsín implantó con toda su fuerza desde la Constitución, pero también desde la legitimidad de las urnas, y con todos los cuestionamientos que recibió ese juicio, porque acordarse de las sentencias es también acordarse de la marcha que los organismos de derechos humanos hicieron horas nomás, reclamando que era una justicia parcial. Sin Sí, embargo, claro. era la justicia posible en ese momento donde la democracia era una hoja en el viento, en un viento que era un temporal. Veníamos de cuántas La, la, el juicio, décadas. el juicio a la Junta es la resultante del trabajo de la CONADEP. ¿Y te acordás lo que decían cuando se hace la historicidad de cuando Sábato le fue a llevar a Alfonsín el informe de la CONADEP, el informe final, y que Sí, temían que lo secuestraran de camino? claro. ¿Hasta qué punto era endeble? Después podríamos decir más acá Jorge Julio López y todo lo demás, ¿no? No, seguramente un poder de fuego que lo tuvieron activo mucho tiempo. Esas fuerzas oficiales, extraoficiales, bueno, como quieran decirle, ¿no? O lo que la historia después demostrará. Pero en definitiva, hoy devolviendo un militar o poniendo un militar al frente de las fuerzas en el Ministerio de Defensa, digo, y me preguntaba al comienzo, ¿esta democracia vuelve a ser frágil? Porque hace unos meses veníamos hablando de esta democracia como de baja intensidad, porque Milei le daba vuelta Mm. la espalda al Congreso, aunque ahora celebra porque tiene un bloque más fortalecido, pero en definitiva una justicia que es a paladar, ¿no? Un poco una justicia a medida de quién gobierna, y una justicia a medida de quién tiene más poder o grita más fuerte, qué sé yo. Muy parcializada, digamos. Si te toca el juez tal, vos ya sabés que esa causa va a dormir. Si te toca tal juez, va a mirar primero los intereses políticos y después veremos por qué derrotero sigue tu causa. En definitiva, me parece que esta democracia que hoy tenemos y que Milei pone en jaque una vez más, tendría que revisar muchas cosas pensando en su consolidación. La justicia, indudablemente una de ellas, ¿no? Porque una justicia que se vuelve injusticia tan seguido, es para revisar. ¿Te acordás en el 2000, el 2001, que decían, uy, funciona la justicia, lo metieron preso a Menem? Sí, claro, después que Menem dejó de tener poder, cuando Menem ya no era Menem. Hoy se podría decir, está presa Cristina, la Cristina de este tiempo, eh, y a prepararse los que están para lo que viene, porque también suele ser esto utilizado como parte de no solamente una justicia medida, no tocando los intereses de quien gobierna, sino convirtiéndose en un brazo, en un brazo de la política para perseguir opositores. Ese es el otro problema que tiene la democracia de hoy. Yo me acuerdo cuando decía, no, 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 qué ejemplo es. Hay que mirar como un ejemplo la justicia de Brasil, porque esa justicia sí que es independiente, decían cuando lo metieron preso a Lula. Después, todo lo que se supo y dónde terminó el oro este. Eh, entonces digo, cuidado con lo que nos está pasando, con la democracia, con la confluencia de los poderes. Y al mismo tiempo uno habla de todo esto y dice hasta qué punto a la gente le importa. Pero Sí, bueno, porque hay hay que... como una inmediatez en lo que la gente Ujú. resuelve. Y de hecho, uno que anda en la calle todo el tiempo, se cruza con gente, escucha conversaciones. Realmente, ¿a quién le importa realmente la política, las leyes, lo que pasa en el Congreso, los jueces, la cantidad de jueces federales que faltan, la corte de 3 miembros, tantas cosas que hacen a la superestructura de una democracia y del gobierno?
pero que en definitiva en la vida cotidiana no resuena, no hace eco. Pero O la además gente hablemos de, piensa que eso no tiene que ver con su vida cotidiana. pero además hablemos del tema nuestro. Nosotros que somos militantes de la causa de las personas con discapacidad, programa del que te ocupaste y yo no pude estar el otro día, la semana pasada. Yo digo, ¿cuánta gente por la que, no digo nosotros nominalmente, sino gran parte de la sociedad de esta lucha estamos dando pelea? ¿Cuánta gente perjudicada, que se vio perjudicada y que se seguirá viendo perjudicada, habrá ido a votar a su verdugo el otro día, ¿no? Los teóricos, los amantes de la historia y los que hemos leído muchas cosas también reivindicamos mucho a este Antonio Gramsci, ¿no? Que habla de la hegemonía. Y mucho más acá se habla del síndrome de Estocolmo, esto, ¿no? El que se enamora de su secuestrador o el que consigue de alguna manera que el afectado, que las víctimas de todo su programa y su política sean quienes lo legitimen en el poder. En este caso a través del voto, a través del acompañamiento, a través del rechazo manifiesto o expresado en el antiperonismo. Muchas cuestiones que tenemos que pensar, reflexionar, pero sobre todo poner sobre la mesa, porque parece que pasa. Yo recordaba hoy, Fabián, elección 2021, se perdió. ¿Qué autocrítica hubo y qué cambio de timón se dio? Derrota del 2023, ¿qué autocrítica hubo y qué viraje del timón se pudo visualizar? Derrota 2025 y más de lo mismo. Digo, ¿estamos realmente siendo conscientes de que venimos de derrota tras derrota y que seguimos sin enamorar a la gente, sin contagiarnos de sus necesidades, sin poder interpretar sus demandas, sin sentir por dónde podemos comenzar a transitar una transformación política que contagie otra vez a las mayorías, que en definitiva son las mayorías las víctimas de este sistema? Te voy a decir lo que pasó aquí en Entre Ríos, le voy a poner nombre y apellido, yo no tengo ningún problema total a esta altura. Como alguien Cerramos dijo, con estamos eso, grandes. porque nos echan. Sí, como alguien dijo, estamos grandes ya. Aquí lo único que le importó al peronismo fue que Mitchell sea diputado, que Valls sea senador y que Laurito ponga a alguien, que fue en este caso Marianela Marclay, una trabajadora de las temáticas sociales, no digo que no. Pero nada más que eso, no les importó en lo más mínimo, no importó en lo más mínimo construir una instancia verdaderamente de alternativa. Eso es el peronismo y Frigerio lo mató. ¿Y sabés qué? Si no, voy a hablar de Entre Ríos solamente, que es lo que conozco, y cierro con esto. Así como está la cosa planteada, hoy, camino de orégano para Frigerio, para la reelección en Entre Ríos. Seguimos el viernes que viene, ¿te parece? Abrazo grande para todos. Volvemos al Diseño Universal la semana próxima. Gracias Martín Loza, como siempre, y callejeros de fondo para irnos, porque las cosas imposibles las tenemos que seguir soñando. Con los Beatles en la plaza del barrio, Bob Marley va a rugir en cemento con los Rolling Stones. Al fin va a decir la verdad el que escribe los diarios. Al fin van a dejar de rezarle a la televisión. Ahí no voy a escuchar mentiras ni verdades cambiadas. Y no habrá tantos hombres pagando ni putas tan caras. Por fin el gobierno va a ser de una mujer. Y no habrá juicio por fumar sin joder. Y va a haber jueces cumpliendo la ley. Todos nuestros hijos van a poder comer. Y en nuestras almas va a dejar de llover. En Caput
Estamos con el padre Paco, que para mí es un placer y un honor. Buen día. Hola, buen día. Pasan cosas. Riéndome, seguramente Eve habría dicho alguna de sus bravuconadas y seguramente me hizo reír profundamente. No recuerdo exacto, pero sí recuerdo lo último que nos dijo en la plaza: hay que hacer una pueblada para echar a estos jueces de mierda.